En 2019 se estrenó una película de ciencia ficción que pasó por las salas de cine como un fantasma. Casi nadie la recuerda, y los que la vieron, muchos preferirían olvidarla. Una película que costó casi $100 millones, que contó con una de las estrellas más grandes de Hollywood, con unos efectos visuales de primer nivel y que sin embargo no caló en casi nadie. Su recepción fue más bien tibia, dio igual su estrella protagonista, con la misma expresividad emocional que un extintor de mano. Dio igual una escena bastante trepidante, con un mono en el espacio que no le hace falta a nadie, o unas persecuciones con rovers lunares bastante resultonas. Dio igual que pretendiera ser más verosímil que la mayoría de lo que nos han vendido como ciencia ficción. La gente simplemente no entró en la historia. Y cometieron un error. Porque debajo de esta película aparentemente soporífera, hay una radiografía bastante fiel de uno de los problemas más gordos que tiene la NASA para mandar gente al espacio profundo. No es un problema de cohetes ni de combustible. Es un problema que Brad Pitt lleva escrito en la cara durante toda la película, y que casi nadie supo leer. Bienvenidos a Cosmonautum, el lugar donde hablamos del espacio de forma simple y amena para que todos podamos entenderlo. Para entender la película que os he traído hoy, tenemos que hablar primero de su director, James Gray. No es un director de ciencia ficción. Viene del drama puro, de historias de relaciones humanas rotas, sobre padres e hijos, sobre el fracaso y la redención. Y eso lo explica todo. Porque Ad Astra es, en realidad, un drama familiar profundo vestido de ciencia ficción. No es una película espacial hecha por alguien que ama el espacio. Es una película de personajes hecha por alguien que usó el espacio como escenario. Es como si pusiéramos a Harry Potter en la Estrella de la Muerte. Yo soy tu padre. El argumento de Ad Astra es tan simple y básico como el mecanismo de un chupete. Un astronauta de élite, Roy McBride, interpretado por un impávido Brad Pitt, es enviado en una misión ultra secreta al confín del sistema solar. El objetivo aparente es científico, el objetivo real es mucho más personal. Y hasta aquí puedo leer sin spoilear. Con todo a favor sobre el papel, una estrella de primer nivel, un presupuesto de $100 millones y unos efectos visuales notables, la recepción fue un jarro de agua fría. La película recaudó lo necesario para no hundirse, pero no lo suficiente para que nadie la recuerde con entusiasmo. Las críticas estuvieron completamente polarizadas y el público se dividió sin término medio entre los que la consideraron una obra contemplativa e interesante y los que directamente pidieron que les devolvieran las 2 horas de su vida. Pero este análisis no va de destrozarla porque sí. Voy a mirarla desde un cristal distinto. ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo rematadamente mal? ¿Y por qué merece que le des una segunda oportunidad? Porque por debajo de sus problemas, Ad Astra trae consigo conceptos de la ciencia espacial real mucho más interesantes de lo que parece. 1. Antena de 100 kilómetros. La antena espacial internacional que vemos en la película mide unos 100 kilómetros y sirve para detectar vida alienígena. Además funcionaría a modo de ascensor espacial. En un futuro donde hay bases en la Luna y en Marte y el ser humano ha dominado la antimateria, la solución más inteligente que se nos ha ocurrido es construir una antena gigantesca y sobredimensionada en la Tierra, con módulos tripulados, cuando podría haberse construido perfectamente en órbita, en la Luna o en Marte, donde veríamos mucho más lejos y mejor. Pero bueno, supongo que a nadie se le ocurrió. Y por si fuera poco, nuestro pétreo protagonista es tan temerario que ni siquiera se molesta en asegurarse la antena con un cable. ¿Pa' qué? Si ya tiene paracaídas. Hombre de recursos. 2. Viajar a Marte solo para enviar un mensaje. Roy tiene que viajar físicamente a Marte con el único objetivo de grabar un mensaje para su padre ausente. Porque resulta que en este futuro donde dominamos la antimateria, nadie ha aprendido a grabar y enviar un triste MP3. Y por si fuera poco, necesita un estudio de grabación profesional en el planeta rojo, por si la calidad del audio no era suficientemente buena y a papá no le resultara suficiente. No oigo nada. 3. Los piratas lunares en rover. Al más puro estilo de una película del oeste, cuando los indios asaltaban las diligencias, resulta que en este futuro hay piratas lunares que van rapiñando a la peña por ahí. En un entorno donde cualquier satélite puede localizarte a kilómetros de distancia porque, literalmente, no hay ningún sitio donde esconderse en la superficie de la Luna, la idea es chula. Es absurda de cojones, pero es chula.
La persecución con los rovers lunares es de lo mejor visualmente que tiene toda la película, eso hay que reconocerlo. Y ya que estamos en la luna, hablemos de esta escena donde McBride levanta la mano para tocar el polvo en suspensión, cual anuncio de coches de lujo. Ni que decir tiene que esto es completamente inexacto, porque en la luna no hay aire, y si no hay aire no puede haber polvo flotando. Allí arriba el regolito cae al instante. Bro. 4. El mono en la nave noruega. Una escena completamente innecesaria, que si no estuviera no pasaría absolutamente nada, porque no aporta nada a la trama. Pero está ahí porque la película es tan plomiza en ciertos momentos que tenían que meter algo de chicha como fuera, y eligieron un mono. McBride encuentra a un babuino a bordo de una nave de investigación noruega en el espacio profundo. Al final, el protagonista lo aísla en una cabina y despresuriza el módulo. ¡El mono explota! Problema: los cuerpos en el vacío no explotan. Lo siento, pero no. El vacío mata, pero no hace explotar nada. Eso es Hollywood, no física. Una escena prescindible, científicamente incorrecta y que no mueve la trama ni un milímetro. Pero al menos nos despertó a todos de la siesta durante 5 minutos. 5. Pelea en gravedad cero. La tripulación, con un evidente problema de fluidez mental, dicho de manera muy suave para que no se me enfade ningún colectivo, Eres un pendejazo, bro. Decide levantarse de sus asientos para acabar con McBride mientras el cohete está acelerando durante el despegue. En la vida real, estarían aplastados contra sus asientos por la fuerza de la aceleración, incapaces de moverse. En cambio, vemos una pelea en gravedad cero, porque los guionistas no entienden qué es la aceleración, y aparentemente nadie en la producción se lo explicó. 6. Tiempos de viaje absurdos. De la Tierra a Marte, 19 días. De Marte a Neptuno, 80. Neptuno está aproximadamente 60 veces más lejos que Marte. Hacer las cuentas. Definitivamente alguien en esta película no ha jugado lo suficiente al Kerbal Space Program. Siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. 7. Antena de barco como trampolín espacial. Ya en Neptuno, con todas las esperanzas de ver una película entretenida completamente aniquiladas, vemos a McBride arrancar de una nave lo que parece ser una antena móvil de radar sacada directamente de un barco pesquero, para usarla como trampolín e impulsarse de vuelta hacia su nave. Todo esto mientras ignora alegremente las leyes de la conservación del momento angular y del momento lineal, al mismo tiempo y en el mismo sitio, lo que es una proeza en sí mismo. Deberían darle un Nobel o algo. 8. La absurdez que sustenta toda la película. La premisa central de toda la película, el motor que hace que exista la trama, es que una nave orbitando Neptuno a 4.500 millones de kilómetros de la Tierra está emitiendo ondas de energía de antimateria que llegan hasta aquí y provocan apagones masivos y destrucción. 2 problemas. El primero, si hubiera una reacción de antimateria de esa magnitud, la nave, la tripulación y el padre de McBride llevarían décadas convertidos en energía pura. No habría película, problema resuelto en 10 minutos, y 2 horas de nuestro tiempo conservadas para invertirlas en TikTok. El segundo, cualquier tipo de energía o radiación a 4.500 millones de kilómetros se disipa hasta ser completamente irrelevante. Es física básica. Es como pretender que una cerilla encendida en Tokio te provoque quemaduras en Murcia. Y sin embargo, este disparate es el sustento argumental de toda la película. Sin él, no hay misión, no hay viaje y no hay reencuentro. Así que lo apuntamos en la lista, lo perdonamos a medias y seguimos con nuestras vidas. Seamos justos, porque después de todo lo que acabamos de ver, Ad Astra merece que le demos lo que es suyo, lo visual. Hay momentos en esta película que son, sin exageración, de una belleza apabullante. La fotografía de Hoyte van Hoytema, el mismo director de fotografía de Interstellar, convierte cada plano del espacio profundo en algo que se te queda grabado. Neptuno visto desde la órbita, los anillos, la oscuridad absoluta del espacio profundo entre Marte y el planeta más lejano del sistema solar. Es lo que sostiene la película cuando todo lo demás falla. Pero cuando la imagen habla, Ad Astra no tiene rival.
Es una película que merece verse en la pantalla más grande que tengas disponible, aunque solo sea por eso. Hay algo que Ad Astra hizo con bastante criterio y que en 2019 todavía parecía ciencia ficción, pero que hoy ya no lo es tanto: la comercialización del espacio. En la película vemos bases lunares con franquicias comerciales reconocibles. DHL haciendo entregas en la Luna. Compañías privadas gestionando el transporte espacial como si fuera una aerolínea de bajo coste. En aquel momento mucha gente lo vio como un recurso humorístico o distópico. Hoy, con SpaceX lanzando turistas al espacio y empresas peleándose por contratos de transporte lunar con la NASA, como Blue Origin de Jeff Bezos, esa visión no parece tan descabellada. En eso, la película fue más profética de lo que le reconocemos. Y llegamos al corazón de todo, porque debajo de los errores científicos, debajo del mono, debajo de los tiempos de viaje absurdos y del polvo lunar en suspensión, Ad Astra estaba intentando contar algo real y algo importante: lo que le hace el espacio a la mente humana. La NASA lleva décadas estudiando los efectos psicológicos del aislamiento prolongado en astronautas. Lo que ocurre cuando un ser humano pasa meses o años alejado de todo vínculo afectivo real, en un entorno hostil, sin privacidad, sin naturaleza, sin el peso familiar de una conversación cara a cara. Los estudios sobre tripulaciones en la Estación Espacial Internacional, las simulaciones de misiones a Marte, el año que el astronauta Scott Kelly pasó en el espacio, todos apuntan a lo mismo. El mayor obstáculo para llegar a Marte no es tecnológico, es humano. Y Roy McBride es exactamente eso. Un hombre que ha pasado tanto tiempo mirando el vacío, que el vacío ha terminado instalándose dentro de él. Alguien que ha perdido la capacidad de conectar, de sentir, de estar presente. Su frecuencia cardíaca no sube porque ya no hay nada dentro que pueda alterarse. En eso, la película acertó de lleno. Y casi nadie lo vio. Entonces, ¿por qué no funcionó? No fue el presupuesto. No fueron los efectos visuales. No fue siquiera la ciencia, fue Brad Pitt. O más exactamente, fue lo que le pidieron al actor que hiciera. Porque Brad Pitt es un actor extraordinario. Lo ha demostrado durante décadas y tiene un Oscar que lo avala. Pero en Ad Astra, James Gray le pidió que desapareciera, que borrara cualquier rastro de emoción visible, que fuera el vacío que estaba explorando. Y lo hizo perfectamente. El problema es que el cine necesita algo a lo que aferrarse. Necesita una grieta en la armadura, un momento de humanidad, algo que le diga al espectador que merece la pena seguir a este hombre hasta el confín del sistema solar. Roy McBride no te da eso. Y sin eso, por mucho que Neptuno sea precioso, y por mucho que la reflexión sobre el aislamiento sea genuinamente interesante, la mayoría de la gente se desconecta. Ad Astra quiso ser una película importante. Tenía los mimbres para serlo, pero se perdió en su propio silencio. Y esa, para mí, es la mayor pena de toda la película. Hay una serie que hace todo lo que esta película intentó hacer, pero bien. Sin antenas imposibles, sin monos locos y sin personajes tan fríos como el acero mandaloriano. Te dejo el vídeo justo aquí. Y si te ha gustado mi trabajo, méteme un buen like, suscríbete si no lo has hecho todavía, y nos vemos en el próximo viaje.